Baruch está Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y remanentes, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la Sagrada Torah Emet. Es un honor estar nuevamente con todos ustedes. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach Ben David. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Es un gran honor estar nuevamente aquí, toda Rabá, a nuestro Abba Kadosh, por permitirnos esta bendición tan grande, y le pedimos, por supuesto, como siempre, que nos guíe, que sea Él hablando y que sea Él ministrando sobre cada una de sus vidas. Les recuerdo, mis amados hermanos, el canal de YouTube es muy importante. Hay miles de personas que se están beneficiando de este medio que nuestro Padre Hashem nos ha otorgado. Eso es un canal de YouTube donde hay información clasificada del reino del Eterno, y allí usted puede suscribirse. El nombre del canal es Rema Mundial Oficial, Rema con H, Rema Mundial Oficial. Allí puedes tú suscribirte y puedes activar la campana de las notificaciones, y ahí te vas a deleitar con este manjar. Hay algo importante que deben siempre recordar, amados hermanos. Raíces hebreas de nuestra emuná tiene dos vertientes, básicamente dos vertientes. Una vertiente que está inclinada hacia el judaísmo, donde se estudian raíces hebreas, pero con Yahweh, con Yeshua, ¿sabe? Y con algunos pensamientos e ideologías, incluso teologías, que son griegas. Como que si Yeshua es Yahweh y Yeshua fue engendrado por el Ruach HaKodesh, y ese tipo de teologías que son greco-romanas, pero que las metieron dentro de las raíces hebreas. Esa es una vertiente que por ahora es el 99,9% de las enseñanzas. Y hay otra vertiente que es la que está predicando la palabra exactamente como la predicó Yahshua HaMashiach, con la perspectiva de Yahshua HaMashiach, que es la que nosotros estamos predicando. O sea, el 0,1% somos nosotros. Quiere decir que nuestra batalla no es solamente contra el imperio grecorromano, ni contra el imperio egipcio, también es contra el imperio babilónico, que están enseñando o han estado enseñando por años. Esto no es nuevo. Aquí lo que es novedoso es la perspectiva con la cual nosotros estamos predicando la palabra. Eso es lo novedoso. Pero las raíces hebreas se están predicando desde hace muchos años. Ahora, tomando en cuenta esto que les estoy diciendo, podemos entender por qué esta manera de predicarlo, como nosotros lo estamos predicando, ha impactado en 2 años y medio más que las raíces hebreas babilónicas, como las están predicando desde hace 50 años. Porque el tema aquí es la perspectiva. Nosotros tenemos la mente, la visión, la palabra exactamente que predicó nuestro maestro Yahshua Mashiach. Esa es la diferencia. O sea, hay que estar clarito en eso. Porque usted se mete en internet, pone raíces hebreas y mire, hace 2 años y medio le aparecían 20, pero ahorita le aparecen 20,000. Incluso pastores evangélicos predicando raíces hebreas. Te podrás imaginar. Entonces, mucho cuidado con eso. No, que yo estoy escuchando al Roe tal, yo estoy escuchando al Moré tal, yo estoy escuchando al Rabino tal. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la perspectiva que tienen no es la de nuestro maestro. Es un híbrido. Cuidado con eso. Eso es mortal. Yo tengo la emuná de que en los próximos años o en los próximos días nosotros veamos a estos hermanos viniendo a la verdad verdadera de Yahshua. Tenemos esa emuná. Pero el tema es la perspectiva, es la visión. Tenemos que estar claros, porque si no vamos a correr el riesgo de caer en dudas, en confusiones. Usted puede ver lo que quiera, pero tenga cuidado. Tenga cuidado. Nosotros respetamos y amamos mucho a nuestros hermanos, pero hay que tener mucho cuidado. Dicho esto, mis amados hermanos, vamos a retomar la enseñanza. Ayer les estuve hablando acerca de, lo que se enseña más o menos en las escuelas dominicales, que es un tema tremendo porque no conocen la palabra verdadera, no tienen la perspectiva. Por supuesto, enseñan lo que a ellos les enseñaron. Y, por supuesto, está mal. Enseñan mal porque fueron enseñados mal. Entonces, eso generó ese divorcio. A través de los años, nuestros maestros cristianos romanos fueron enseñando de generación en generación
esa degeneración de la palabra. No vaya a pensar que es un trabalengua. Los maestros grecorromanos del cristianismo fueron enseñando de generación en generación esa degeneración de la palabra. Se degenera, ¿por qué? Porque la cambiaron. Y ellos enseñan lo que aprenden. Pero para eso, nuestro Padre nos está usando a nosotros, a Rema y a Remanente, para que nuestros hermanos puedan salir de allí. Ahora, esto es un tema tremendo, porque yo lo dije en una oportunidad, esto es como batallar con un borracho. Tú, una persona que está buena y sana, peleando con un borracho. Tú sabes que no está consciente, tú sabes que está ido completamente, no está en sus cabales, intoxicado, ebrio, con ese vino adulterado romano. Pero tenemos que seguir, o sea, no lo podemos abandonar. Bueno, está rascado, déjalo, que se vaya. No. De alguna manera, póngale la cama para que se acueste, échale un poco de agua fría, métale criogel. Vamos a ver qué hacemos, pero de alguna manera tenemos que dominarlo. Pues no podemos dejarlo que se vaya porque se va a matar. Es exactamente igual, así lo siento yo. Lidiando con un borracho que quiere irse en el carro y no puede ni caminar. ¿Cómo lo dejo ir? No lo puedo dejar ir. Así están mis hermanos romanos, pastores, apóstoles, borrachitos. Yo no los puedo abandonar, y tú tampoco. Ahora vamos a ver de dónde nace o de dónde viene ese divorcio que aparenta ser un barniz de carácter cultural. Y les dije ayer que a partir de hoy vamos a ponernos doble chaleco salvavidas, doble chaleco antibala y nos vamos a poner el tanque de oxígeno porque vamos a las profundidades. Vamos a entrar en profundidad. Como dijo nuestro maestro Yahshua Mashiach, vamos a bogar mar adentro. Y vamos a descubrir que esto es mucho más serio de lo que cualquier persona que me esté escuchando pueda imaginarse. Prepárese porque le voy a revelar ahora mismo cosas que han estado veladas y que han estado ocultas para los cristianos desde hace casi 18 siglos. Esto no es cualquier cosa. ¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué ocurrió que ocasionó que hoy la iglesia cristiana anda por un camino y las raíces hebreas por otro? Porque al principio, mis amados hermanos, eso no era así. No era así. Los creyentes primitivos no andaban por un camino diferente, andaban por el mismo camino. Por eso es tan importante leer con mucho cuidado y con mucho detenimiento y con mucha perspectiva hebrea el libro de las Memorias Apostólicas, que es lo que usted conoce como el libro de los Hechos, para que usted descubra dónde se reunían los gentiles, los que no eran hebreos. ¿Con quién se reunía esa gente? ¿Y qué día se reunían? ¿Qué día de la semana ellos se reunían? Eso está en tu Biblia. Ahí está, clarito está ahí. Pero tú no vas a encontrar jamás a un pastor evangélico o a un apóstol de estos apóstoles internacionales, mucho menos locales, que tú lo escuches predicando un mensaje acerca de el día de reunión que era el Shabbat. Nunca. Ahora fíjese usted, para los que se integraron tarde, un famoso escritor estadounidense llamado Marvin Wilson dice en una de sus obras maestras, escúchame bien, amado pastor, apóstol, evangelista, esto es un libro llamado Our Father Abraham, nuestro padre Abraham, de Marvin Wilson. Se llama así, Our Father Abraham. Tú lo puedes buscar en internet si no lo tienes en tu biblioteca. Dice, la falta de raíz hebrea en la iglesia hoy no es un asunto de esencialidad, es un asunto de historia. Pero no me vayan a entender mal, mis amados hermanos. Siento que hay unos traqueando los dientes con rabia. No me entiendan mal, por favor. Yo no he sido puesto aquí, en este púlpito, por el eterno Yod-Hei Vah-Hei, para invitarlos a que se conviertan al judaísmo. Lo alenu. En español, que el Eterno me guarde de eso. Que el Eterno me libre de eso. Lo alenu. Porque de hecho eso está prohibido por los propios apóstoles originarios. Judaizar a la gente está prohibido por los apóstoles originarios. El Rav Shaul HaTarsi fue muy claro y contundente aquel día que dijo que cada uno se quede en el estado en que fue llamado por el Eterno. Fue llamado gentil, entonces no se circuncide. Fue llamado israelita, bueno, entonces circuncídese. Usted, mi amado hermano, mi amada hermana, al momento de fundirse con Yahshua HaMashiach, es una nueva criatura, automáticamente. Comienza una vida de cero. No es necesario judaizar a nadie.
Es más, quiere que le diga algo. Una persona que no haya nacido en Israel y se convierta al judaísmo, lo más seguro, en un 99%, es que no dure mucho tiempo. Porque eso es como que usted agarre a un caraqueño de allá de la Lagunita Country Club y se lo lleve a vivir para Guachara en el estado Apure. En los primeros días va a estar, bueno, ok, monta a caballo, corre para allá, se tira en el río y nada, ok. Pero a los 15 o 20 días ya va a querer devolverse, hermano. Porque él no nació en ese medio. Él no nació en ese hábitat, él no nació en esa estructura. O que tú agarres a una persona de allá del Cajón de Arauca y te lo traigas y lo pongas a vivir en Caracas, por allá en la Cota 905. Olvídalo. Se queda 2 o 3 días, pero después sale corriendo. Porque no se va a adaptar. Esto es sumamente importante, entenderlo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí entonces, Roy? Mis amados hermanos, la inmensa mayoría de nuestros hermanos amados por demás, pastores y apóstoles cristianos, graduados en los seminarios cristianos, conocen la historia a partir de los padres de la iglesia cristiana romana. A partir de ahí, ellos conocen, muy estudiados, los teólogos me refiero, muy estudiados, pero para serles bien sincero, como siempre soy, conocen muy poco o nada de lo que ocurrió entre el año 70 después de Mashiach, con la destrucción del templo de Jerusalén por parte del Imperio Romano, y el año 115 después de Mashiach. Porque nadie enseña qué pasó durante ese periodo de tiempo. Si tú le preguntas a cualquier hermano, sea quien sea, de estos apóstoles internacionales, hermano, usted me puede hablar de la historia bíblica desde el 70 hasta el 115. Lo vas a dejar bailando como un trompo de guayaba. No tiene ni idea. ¿Por qué? Porque eso no lo enseñan ahí. Es lo normal que no sepa porque nadie se lo enseñó. Ahí hay una gran laguna, una gigantesca laguna en ese periodo de tiempo. Y todo esto viene a través de un proceso que el propio Rav Shaul HaTarsi va a denominar después, en una de sus cartas, el misterio de la iniquidad, que ya estaba en acción desde los propios días del Rav Shaul y que a nuestra generación le ha tocado en suerte verla con sus propios ojos, en toda su intensidad. Y para lo cual, mis amados hermanos, tenemos el deber y la obligación de estar preparados, pero muy bien. El misterio de la iniquidad. Nos tocó a nosotros verlo. Nos tocó a nosotros en suerte descubrirlo. De lo que estamos viviendo hoy. Ustedes, mis amados hermanos, como estudiosos de la palabra, han leído muchas veces la carta a los romanos. Pero ¿alguna vez alguien se ha preguntado por qué fue necesario que el Rav Shaul HaTarsi le escribiera una carta a los romanos? Es decir, a los hebreos que estaban en Roma. Él no escribía por amor al arte. O sea, no era que estaba por allá en el patio, en una casa, desocupado viendo para el cielo. Y entonces dijo, bueno, déjame ponerme aquí a escribir una cartica, chicos, para entretenerme un ratico. Vamos a escribirle a los romanos aquí para matar el tiempo. Eso no es así. Habían realidades, habían hechos muy concretos que estaban pasando. Ahora, ¿cuáles eran esos hechos? ¿Cuál era la realidad que estaba viviendo esta gente allá en Roma para que el Rav Shaul dedicara una carta a ellos? ¿Te das cuenta? Hay una laguna ahí. Los pastores y apóstoles no saben eso. No conocen esa historia. Adriano, Tito, Nerón, Claudio. Te estoy hablando de emperadores romanos. ¿Qué tienen que ver estos nombres con las raíces hebreas de esta emuná que nos mueve a nosotros? ¿Qué tienen que ver estos nombres con las raíces hebreas de lo que hoy conocemos como cristianismo? Bueno, déjenme decirle que tienen que ver muchísimo, mis amados hermanos. Ahora, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo explica? ¿Alguien puede explicar esto en la iglesia romana? ¿Qué pasó en Roma entre el año 41 y el año 44 después de Mashiach? ¿Qué pasó? Que sobrevino la expulsión de todos los hebreos del Imperio Romano. ¿Con quién? Con el emperador Claudio. En ese periodo de tiempo, entre el año 41 y el año 44, expulsaron a todos los hebreos del Imperio Romano. La pregunta es, cuando los hebreos que estaban en Roma, a los cuales el Rav Shaul le manda esta carta, fueron expulsados del Imperio Romano, ¿quiénes quedaron al frente de esas comunidades hebreas que se reunían todos los Shabbat en una casa a estudiar y a vivificar la Sagrada Torá? ¿Quiénes quedaron al mando? ¿Quiénes quedaron a cargo de eso? ¿Quiénes más? Bueno, los creyentes de origen gentil
que fueron enseñados, por supuesto, por maestros hebreos. Ellos tuvieron que sustituir a esos maestros hebreos de la Torá. Y cuando ellos sustituyeron a los maestros que le dieron a ellos las clases de Torá, fue allí, en Roma, cuando este fenómeno de carácter político nació. Me estoy refiriendo al cristianismo. Allí comenzó a darse entre los creyentes de origen gentil, entre los creyentes de origen no hebreo, ciertas ideas de que tal vez todo lo que está pasando es el resultado de que Hashem había desechado a Israel y se había buscado a otro pueblo. Ahí comienza, ahí nace, comienza a ellos a pensar, bueno, ¿pero qué pasó aquí? Porque si ellos nos enseñan a nosotros que nada sucede si Yuhei Bajai no lo permite y ellos le están pasando esto, es porque lo está permitiendo el Eterno. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿No será que el Eterno los desechó y ahora quiere levantar a otro pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué surge eso? Porque ya para esa época, entre los años 40 y 50, mientras más y más gentiles iban creyendo en la palabra, menos y menos hebreos iban creyendo. Un fenómeno terrible e inversamente proporcional a la emuná en Yahshua Mashiach. Le voy a repetir esto, por si acaso siento que le pasó por encima. Pegó de la pared y rebotó. Para esa época, entre los años 40 y 50, después de Mashiach, comenzó a darse este fenómeno. Y ellos comenzaron a captar una cantidad de seguidores. Comenzó a desviarse el mensaje. Pero aquí ocurrió algo tremendo. Que comenzó a verse que mientras más gentiles iban creyendo en Yahshua, menos hebreos iban creyendo en Yahshua. Eso es algo tremendo. Ahora bien, surge una pregunta aquí. ¿Cómo explicamos que mientras menos hebreos aceptaban a Yahshua como el Mashiach de Israel, más gentiles sí lo aceptaban? Esa es la pregunta. Fue ahí en Roma que tal vez la respuesta a este fenómeno espiritual que les estoy comentando era que el Elohim de Israel había rechazado, fíjate cómo nace aquí la teoría de la sustitución, la teología del reemplazo. Comenzaron a pensar, y no solamente a pensar, sino a enseñar que el Elohim de Israel y soberano del universo había rechazado al pueblo de Israel como el pueblo del pacto y se había buscado a otro pueblo. En este caso, por supuesto, los gentiles, que había levantado a un pueblo gentil para sustituir al pueblo Israel. Y comienza a surgir entonces una teología extraña, una teología totalmente satánica, la que hoy conocemos como la teología del reemplazo o la teoría de la sustitución, que más adelante se convertiría en la teología de la transferencia creada por la Iglesia Cristiana Católica. Y es la misma teología de la transferencia que hoy predican nuestros hermanos cristianos evangélicos. Que Hashem sustituyó, desechó al pueblo de Israel y le transfirió todas las bendiciones que él tenía para el pueblo de Israel a la Iglesia cristiana. Pero las maldiciones se las dejó a Israel. Eso es lo que hoy se predica. Cualquier pastor me puede decir eso es mentira. Pero yo con meterme en 3 o 4 sermones de él, hermanito querido, te meto el escáner y vas a salir raspado. Porque lo primero que tiene que hacer un pastor evangélico que quiera demostrar que retornó a las raíces hebreas es decirle a su congregación, no me vengan más en domingo. Vamos a reunir en Shabbat. Y como estamos en esta contingencia que el Eterno ha ordenado, nos vamos a reunir cada uno en su casa y vamos a estudiar Torah. Jofre Granadillo se ha usado por el Ruach HaKodesh para que nos enseñen la parashá correspondiente a ese Shabbat. Mientras yo agarro el hilo, cuando yo agarre el hilo que a mí me caiga, entonces yo voy a comenzar a dar la parashá. Porque esto no depende de un hombre. Si no está el Roe Jofre Granadillo, estará el Roe Moisés Ochoa, estará el Roe Luis Chacón, estará el Roe Roberto Gallardo, o estará cualquier otro Roe. Pero alguien tiene que dar la parashá. Pero hay algunos que escuchan, anotan y después van a la iglesia a aparentar que ellos conocen la Torah. Y aquí estoy yo, Baruch Hashem. Ay, ¿y eso, pastor? Bueno, eso es hebreo. Cuidado con eso. Eso es darle un batazo a un avispero de carniceras. Lo peor que puede hacer un pastor evangélico, aparentar ser hebreo y dar clases de Torah. Eso es lo peor que puede hacer, porque se lo traga el Hasatán, mi hermano querido. Se lo traga. Ahora bien, debido a los hechos políticos que tuvieron lugar en Israel a partir del año 40, con la expulsión
de los hebreos de Roma, estoy hablando del año 40 después de Mashiach, se comienzan a suceder una cantidad de acontecimientos políticos en Israel a partir, repito, del año 40, con la expulsión de los hebreos de Roma y la implicación que eso tuvo dentro de Israel, y luego con la destrucción del segundo templo en la guerra contra Roma que se da en Israel entre el año 67 y el año 73 después de Mashiach. Esa guerra duró 6 años, entre el año 67 y el año 73. En el año 70 fue destruido el templo. Y luego viene la segunda guerra de los hebreos contra Roma, que vino entre el año 132 y 135 después de Mashiach. Ahora, en ese tiempo, en el Imperio Romano, decir hebreo, decir Israel, decir judío, equivalía a decir demonio. Era lo mismo. Roma no soportaba a los hebreos. Tienes que ponerme mucha atención porque te estoy hablando con mucha elocuencia, muy fácil de entender, pero también te estoy dando claves. Roma no soportaba a los hebreos, los odiaba. Acuérdate que es el espíritu de Esaú. El espíritu de Roma es el espíritu de Esaú, el espíritu edomita, y el espíritu de Israel es el espíritu de Jacob. Esaú, eso es un odio desde el vientre de su madre. Eso sigue igual hoy en día. No nos soportan. ¿Por qué? Bueno, por una simple razón. Porque Roma sabía que había conquistado la tierra de los hebreos, pero no había conquistado al hebreo de esa tierra. ¿Me estás escuchando? Lo que a Roma le revienta es que ellos pudieron conquistar la tierra de Israel, pero no pudieron conquistar a los hebreos que vivían en la tierra de Israel. Los otros países no tenían problema, porque ellos llegaban, conquistaban la tierra, conquistaban la gente también, y los dioses de esa tierra también se los agarraban para ellos. Vamos a conquistar Grecia. Bueno, conquistaron la tierra, conquistaron a los griegos y conquistaron a los dioses de los griegos también. Y mientras más dioses mejor, porque ellos vivían una religión politeísta. Mientras más dioses tengamos mejor, no hay problema. Si ya tenemos como 200 dioses, bueno, uno más, mejor todavía. En el panteón allá tenemos lugar para todos, bienvenidos. Pero cuando Roma intentó implantar su religión pagana politeísta en Israel, se encontró con que los hebreos, muy tempranito en la mañana cuando cantaba el gallo, en la puerta del templo de Jerusalén, se escuchaba un grito ensordecedor que decía: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y no había ninguna manera de cambiarles o de quitarles esa costumbre. No pudieron. Entonces, ¿qué hizo Roma? Que todo lo que oliera a Israel, todo lo que tuviera sabor a hebreo, todo lo que se relacionara con el pueblo judío, estaba en una lista negra. Representaba una maldición. ¿Por orden de quién? Del emperador. Entonces, ¿qué hicieron los creyentes en Yahshua HaMashiach, pero de origen gentil? ¿Qué hicieron? Cuando los líderes vieron que para el poderoso imperio romano todo lo que tuviera conexión con Israel implicaba rechazo, cárcel y hasta la muerte, y que todo lo que descubrieran que estaba conectado con la Torá, con el Shabbat, con Israel, con el pueblo judío, con el pueblo hebreo y con ese Yahshua, eso implicaba rechazo, cárcel y muerte y tortura. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la decisión en alguna curva del camino de separarse por completo de todo lo que era hebreo para cuidar sus propias vidas. Y allí, mis amados hermanos, comienzan poco a poco a cortar todas las raíces de esa fe con el pueblo de Israel. Fueron cortando. Y la teología del reemplazo se transforma en la teología de la transferencia. Estoy dando información, hermano querido, caramba, de alto calibre. Entonces, una enseñanza para generales. Pero surgió otro problema. Entre el año 90 y el año 115 después de Mashiach, no solamente se estaban persiguiendo a los creyentes porque Roma pensaba que se habían convertido en judíos, sino que también se consideraba a los creyentes una amenaza para el imperio romano. Y en este caso, en este tiempo, ya habían algunos destellos de cristianismo. Y ya los estaban viendo como una amenaza contra el imperio. ¿En qué sentido, Roe? Bueno, en el sentido de que estaban tratando de imponer en la población
una religión que desde la perspectiva de los sacerdotes y de los sabios intelectuales romanos de aquella generación, incluyendo a los gobernantes y a sus asesores políticos, por supuesto, eso implicaría llevar a Roma a la absorción de una religión de esclavos. Y por lo tanto, se acusaba a esos creyentes de ser gente mediocre y analfabeta, gente vulgar, etc. ¿Qué hicieron los líderes cristianos a partir del siglo II, cuando parte de este plano el apóstol Yohanan ben Zakkai, que fue el último en partir de la tierra de los vivientes, que usted conoce como Juan? ¿Qué comenzaron a hacer después que ya no quedaba vivo ningún testigo, nadie que pudiera salir al paso a desmentir? ¿Qué comenzaron a hacer? Ya los padres del cristianismo histórico, te nombré algunos en esta semana, habían comenzado a trabajar. ¿Qué hicieron? Esos líderes, padres del cristianismo, comenzaron una ardua tarea para intentar mostrarle al Imperio Romano, incluyendo a sus gobernantes, incluyendo al mismo emperador, que eso que ellos habían denominado cristianismo no era una religión de esclavos ni de plebeyos, sino una expresión de fe más sofisticada y mucho más avanzada que la religión pagana del Imperio Romano, que era el politeísmo. O sea, comenzaron a preparar un plan para demostrarle al emperador y convencerlo de que eso que ellos llamaron cristianismo era una religión más avanzada. O sea, era un paganismo, pero reformulado, repotenciado, recargado. Era superior, que no era una religión de esclavos, que no es una religión, porque lo veían a los judíos y a los hebreos lo veían como esclavos. ¿Me vas a meter la religión de esta gente? Esos son unos esclavos, chicos. Esos son unos plebeyos. Eso atenta contra el imperio. Y entonces estos padres del cristianismo dijeron, tenemos que meterle al cristianismo algo que supere al paganismo. Comienza ahí una ardua tarea. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante que ustedes recuerden que los llamados padres del cristianismo, ninguno de ellos era hebreo. Todos eran intelectuales, estudiosos filosóficos, de origen egipcio, griego y romano, provenientes, como les digo, de las escuelas filosóficas más avanzadas de aquella época. Y ellos, para evitar entonces la acusación de que el cristianismo era una religión inferior al paganismo romano, comienzan a usar el lenguaje de la filosofía como el lenguaje del cristianismo. Y de esta manera, el cristianismo entra en un proceso que va a tomar varios siglos. Esto no es de un día para otro. Y en ese proceso se introduce al cristianismo en el pensamiento helenista. Dentro de su teología metieron el pensamiento, la ideología, la filosofía griega, la metieron allí en su teología que apenas estaba formándose. Pero jamás olvide usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que mientras este proceso está teniendo lugar en medio de la comunidad de creyentes de origen gentil, la comunidad hebrea estaba avanzando paralelamente en otro lugar. Y esa historia también tenemos que estudiarla. Mientras los creyentes de origen gentil o expaganos estaban torciendo la enseñanza del Rashaul y su academia hacia el pensamiento filosófico griego para darle un estatus, un nivel superior, habían comunidades hebreas que estaban avanzando paralelamente, pero en otro lugar. El día que se introduce la filosofía griega en el pensamiento de los creyentes de la emuná hebrea, ese día fue el día más triste para lo que hoy conocemos como el cristianismo histórico. El dualismo platónico o el neoplatonismo con todas sus variantes. Platón, imagínese usted, y tantas otras cosas más. Que Hashem reprenda a Satán. Por eso es que usted ve que el estilo de vida de poder sobrenatural que usted encuentra en el libro de las Memorias Apostólicas, que usted conoce como el libro de los Hechos, esa vida de poder sobrenatural que ellos tenían, que ellos vivían, se desaparece por completo a partir del siglo II. Con la partida física de Yohanan ben Zakkai. ¿Por qué? Porque la promesa de Yud-Hei Vah-Hei es respaldar su sagrada palabra, no la palabra de los filósofos grecorromanos, sino la de él, la de Hashem. Él no tiene compromiso, esto quiero dejarlo bien claro.
ya para terminar. Hashem no tiene, Yud-Hei Vah-Hei, no tiene ningún compromiso con la iglesia cristiana, mi hermano querido. No lo tiene. Que los hermanos cristianos no sepan que están adorando al dios Sol, a Nimrod, a Tamuz y a Semiramis, eso es otra cosa. Pero no están adorando a Yod-Hei Vah-Hei, no lo están adorando a él. Aquí estamos nosotros, mis amados hermanos, ante la presencia de un gigantesco océano de información por aprender. Un gigantesco océano infinito de información. El asunto está en que cuando este proceso de transferencia, de sustitución y de reemplazo va teniendo lugar y va avanzando, las generaciones que van naciendo dentro de ese sistema no tienen la manera como detectar qué cosa es el cristianismo y qué cosa es la filosofía griega y qué cosa es la raíz hebrea. Y la prueba más contundente es que en todo seminario evangélico, y eso lo saben los hermanos cristianos, hoy en día, juntamente con la materia de teología, hay que enseñar una materia llamada filosofía de la religión. Si yo estoy mintiendo, mis amados hermanos, por favor que alguien salga y me desmienta. En las escuelas teológicas, en los seminarios evangélicos, cuando tú estudias una materia llamada teología, tú también tienes que estudiar paralelamente a ella una materia llamada filosofía de la religión, porque si usted no le enseña filosofía de la religión a los seminaristas, jamás podrían entender a los padres fundadores del cristianismo. No se pudieran conectar con los padres fundadores, con la esencia del cristianismo, porque toda la teología patrística, toda la teología patriarcal que se estudia como parte de la teología cristiana, no es más que filosofía griega. Un lenguaje filosófico para explicar un libro que es hebreo. ¿Te das cuenta por qué la profecía romana no tiene ni pie ni cabeza? Porque quieren profetizar basados en la filosofía y en la perspectiva griega una profecía que es hebrea, tratando de entender y de transmitir una historia que se escenificó en Israel, no en Grecia. ¿Te das cuenta? Ahora tú entiendes por qué, cómo nosotros vemos a nuestros hermanos pastores y apóstoles cuando están en un púlpito predicando de Génesis, de Deuteronomio, de Salmo, hablando de Isaías, de Jeremías. Hermano, eso es un reguero, eso es una vergüenza. Porque esos muchachos y esas muchachas no tienen idea de lo que están diciendo. Predicando una palabra hebrea con una mentalidad griega. Es una locura. ¿Te das cuenta por qué Marvin Wilson escribe en su libro Our Father Abraham? El problema del cristianismo no es de esencialidad, sino de historia. La raíz hebrea la perdieron porque perdieron la historia. Por eso es que tú no vas a encontrar a nadie en Roma enseñando esto, mi hermano, porque si te enseñan la historia, tú vas a decir, no, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Si el Mashiach es judío, yo no tengo nada que hacer aquí en Roma, yo tengo que irme para Israel. Por eso es que cuando a la gente le cae esto como un rayo, mi hermano querido, salen corriendo, mire, y dejan todo. Los padres fundadores del cristianismo histórico eventualmente logran esto, o logran con esto, que ya no se acuse a los cristianos de esa época, esos cristianos primitivos, de ser ignorantes o de ser unos plebeyos analfabetas, sino que eventualmente se convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, y no porque los emperadores se arrepintieran, no porque los emperadores hicieron teshuvá, tefilá y sedacá y aceptaron a Yahshua HaMashiach como su salvador, no, ni tampoco que tenían un corazón contrito y humillado. No, ellos fueron atraídos por este plan, por la filosofía griega disfrazada con la palabra de la Torá. Y entonces, en vez de predicar la verdadera esencia de la palabra, la verdadera Torah Emet, que es el poder de Hashem para cambiar los corazones a través del Ruach HaKodesh, no. Los padres fundadores de la iglesia cristiana optaron por la contextualización, tanto teológica como cultural. Y el resultado de eso es que el paganismo se introduce juntamente con el helenismo dentro de lo que ahora conocemos como el cristianismo histórico. Paganismo y helenismo juntos. ¿Qué salió? Cristianismo. Ahora entiendes por qué los cristianos celebran todas las fiestas paganas de Roma. Ahora entiendes por qué se guían por el calendario gregoriano. Ahora tú entiendes por qué un cristiano, él recibe a Cristo y todo lo que tú quieras, y sale y predica y todo lo que tú quieras, pero tiene la vida hecha un desastre.
y no consigue por donde mete la cabeza, le dan un hastazo. ¿Te das cuenta por qué? Para terminar por hoy, todo esto logra que conforman toda una unidad religiosa que adquiere dimensiones de cultura, y esa cultura ha sido vendida al mundo con el nombre de cristianismo. Una unidad religiosa con dimensiones culturales. Esto está agarrando otro tono, pero de profundidad. Si nosotros no conocemos la historia, mis amados hermanos, estamos condenados a repetirla. Esas palabras las dijo el libertador Simón Bolívar. El problema de los hermanos cristianos que no conocen la historia de lo que están practicando. Pero si tú le pones un poquito de empeño y tú te metes en profundidad con esto, hermano querido, usted no lo va a engañar nunca más nadie. Te va a aprender qué significa la palabra que dice, que tenemos que buscar la mente de Yahshua. Tenemos que procurar, pensar, hablar, caminar y ver y escuchar como lo hacía Yahshua. Tenemos que tener la visión profética de Yahshua Mashiach. Y la única manera de lograr eso es fundiéndote con él en la sagrada Torah. Sin religión, ni cristianismo, ni judaísmo, ni helenismo, ni de ningún tipo de religión. Porque todas las religiones fueron creadas por los hombres. Lo único que no fue creado por los hombres fue la Torah. Y esa es la que nosotros tenemos, esa es la que nosotros estudiamos, esa es la que nosotros enseñamos y esa es la que nosotros vivimos. Cero religión, es Torah pura y genuina, tal cual como lo hizo Yahshua Mashiach. En este Shabbat, mis amados hermanos, les recomiendo que hagan un repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora, de lo que les he transferido en conocimiento hasta ahora, en estas 10 clases que llevamos hoy. Esta es la 10ª entrega de esta enseñanza. Hagan un repaso y el primer día de la semana también, porque de aquí depende tu salvación. El que no cruce el río Éufrates se va a tener que calar las plagas. Pero el que cruce ese río, hermano querido, en ese mismo río se va a quedar toda la lepra que te metieron en tantos años. Toda esa sarna. Y vas a salir limpio y puro. A comenzar una vida de cero. A comenzar a escribir un nuevo libro. Pero con las raíces hebreas de tu emuná, de tu fe. Con un Elohim verdadero, el uno y único. Y con un Mashiach verdadero, que es Yahshua ben David. Que nadie se ofenda, porque nosotros decimos que la sangre de Cristo no salva a nadie, hermano. Tienes que averiguar quién es Cristo primero. Cuando tú averiguas quién es Cristo, tú vas a saber, porque yo te digo que la sangre de Cristo no salva a nadie, hermano. Y tienes que averiguar quién es Yahshua HaMashiach ben David, para que tú puedas entender por qué la sangre de Yahshua es la que verdaderamente redime. Que nadie se ofenda. Ay, me estás ofendiendo a mi Cristo. Bueno, hermano, es romano, es pagano, bueno, váyase con él. No hay ningún problema, pero tienes que averiguar primero. Tienes que averiguar. No te vayas de las primeras. Averigua. Porque si todo lo que este loco está diciendo fuera mentira, ese hombre estuviera muerto hace tiempo. Como me quieren ver algunos fariseos que andan por ahí. Eso no tiene sentido. Y sigamos orando para que cada día más personas se les vaya revelando esta perspectiva que nosotros predicamos. Porque esto no se parece a ninguno. Mírelos a todos y vea que no es igual, no es igual. Las raíces hebreas que predican estos hermanos a nivel nacional e internacional están inclinadas hacia el judaísmo, es religión. Mira el Roe Palacio Celorio cómo se postra delante de un tapiz que tiene pegado en la pared, mi hermano. ¿Pero qué es eso? Mira el otro diciendo que Miriam fue embarazada por el Ruach HaKodesh. Entonces tú crees en la Santísima Trinidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No es igual, pero estamos orando y vamos a seguir orando para que a esos hermanos se les revele la perspectiva correcta y podamos nosotros hacer un bloque en unión de verdad. Mira que aquí hay una congregación en Maracaibo, aquí hay una congregación en El Tigre, aquí hay una congregación en Puerto La Cruz, que hay una congregación en Caracas que te quieren conocer que son los mismos. No son los mismos. No hay ningún problema. Podemos hacer contacto todo lo que tú quieras, pero yo no me voy a hacer ilusiones. No es igual. Tienen que predicar la palabra con la misma perspectiva de Yahshua HaMashiach. Yo no estoy diciendo que tienen que hacerlo como yo digo. No. Estoy diciendo, tenemos que predicar la palabra, el mensaje, tal cual como nuestro maestro nos enseñó. No como a nosotros nos parezca. El que no lo haga así, está corriendo por fuera del camino de la salvación. No sé si se ha dado cuenta, pero siento que cada 2 días es Shabbat. Es cada ratico el Shabbat. Llegó el Shabbat otra vez. Los tiempos se están acortando. Cada día los días son más cortos. Es el tiempo de tomar una decisión, mis amados hermanos.
Shalom, shalem para todos, mis amados hermanos.